Hola, muy buenas. Este es el primer vídeo que voy a subir de ajedrez, no sé si subiré más. Y en él lo que vamos a ver es cómo resolver el problema de las 8 damas, ¿vale? Que como algunos conoceréis, consiste en colocar 8 damas o reinas en un tablero de ajedrez de forma que ninguna se amenace entre ellas. Si intentamos resolver este problema a mano, es decir, probando, por ejemplo, colocando las damas en esta posición, por ejemplo, una aquí, otra aquí, otra, por ejemplo, ya empieza a ser complicado, como vemos, ¿vale? Ya empiezan a quedar menos casillas y desde luego lo que no vamos a conseguir es colocar las 8. Como mucho llegaremos a 6 o 7. Es decir, que no es un problema tan fácil como puede parecer. Lo que vamos a hacer es resolverlo como un problema de programación matemática, ¿vale? Para después obtener la solución mediante algún tipo de programa o de software matemático que sea específico para este tipo de cosas. Lo primero que se debe hacer en un problema de programación matemática es definir cuáles van a ser las variables. En este caso, ¿qué variables tenemos? Pues hay varias formas de hacerlo, pero yo creo que la más sencilla es definir una variable binaria, es decir, que vale 1 o 0, para cada una de las casillas del tablero. Por tanto, va a haber 64 variables binarias. Por ejemplo, en la casilla A1, la variable x sub A1, que va a valer 1 si se coloca una dama en esa casilla o 0 si no. Y por tanto, como hay 64 casillas, va a haber 64 variables binarias. Una vez definidas las variables, lo siguiente que tenemos que definir es la función objetivo. Para aquellos que estéis un poco familiarizados con problemas de programación, la función objetivo es aquella función que queremos maximizar o minimizar. Es decir, es el objetivo del problema. En este caso lo que queremos es maximizar el número de damas colocadas. Y como hemos dicho antes, las variables binarias nos definen cuándo va a haber una dama colocada en una casilla. Por tanto, lo que queremos maximizar es la suma de todas las variables binarias. ¿Vale? Queremos maximizar sencillamente eso. La suma de todas las variables binarias que van a valer 1 si se coloca una dama y 0 si no. Por tanto, cuanto más grande sea esa función objetivo, cuanto más, entre comillas, se acerque a 64, significa que va a haber 64 damas colocadas. Pero eso vamos a ver que no va a ser posible. Por tanto, nuestra función objetivo va a ser la suma de todas las variables binarias. Cuando ya tenemos las variables y la función objetivo, lo siguiente que tenemos que hacer en este tipo de problemas es definir las restricciones. En general, un problema de este tipo siempre es maximizar o minimizar una función objetivo sujeto a una serie de restricciones. ¿Y qué restricciones tenemos aquí? Son bastante fáciles, yo creo. En primer lugar, para que una dama no se amenace entre sí, no podemos tener más de una dama colocada en la misma horizontal, es decir, en la misma fila. Es decir, no puede pasar lo que está pasando en A1 y B1. Por tanto, tenemos que restringir para cada una de las filas que en cada una de esas filas no puede haber más de una dama. ¿Cómo ponemos eso? Sencillamente, por ejemplo, para la fila 1, se tiene que cumplir que la variable que mide que hay una dama en A1 más la que mide que hay una dama en B1 más la de C1 más la de D1 más la de toda esta fila hasta H1, eso tiene que ser menor o igual a 1. No puede haber 2, pero puede haber 0. Entonces, por eso menor o igual a 1. Esto lo hacemos para cada una de las 8 columnas, ¿vale? Entonces, repito, para cada una de las filas sumamos en columnas y la suma de esas variables salen menor o igual a 1. De manera totalmente similar, tiene que ocurrir lo mismo para cada una de las columnas, ¿vale? No puede ocurrir lo que está pasando en A1 y A2. Por tanto, exactamente igual. Para cada una de las, en este caso, columnas, tenemos que sumar en todas sus filas, ¿vale? De forma que no se puede cumplir, o sea, se tiene que cumplir que la variable de A1 más la de A2 más la de A3, así hasta la de A8, menor o igual a 1. Y así con todas las filas. Perdón, con todas las columnas. ¿Vale? Hasta H1, H2, H3, hasta H8 menor o igual a 1. Con eso lo que habríamos dicho es que no puede haber dos damas o más de una dama en la misma fila ni en la misma columna. Sin embargo, nos falta algo, ¿vale? Porque con esas restricciones, entonces sí que podría cumplirse esto. No estamos diciendo nada de las diagonales. Por tanto, hay que restringir esos casos. Este caso es el más complicado, ¿vale? Es el que necesita hacerlo con más cuidado. ¿Cómo podemos ponerlo? Bueno,
para este caso, por ejemplo, para las damas que hay en G1 y H2, se tiene que cumplir que la variable que mide G1 y H2 menor o igual a 1. Así con todas las diagonales, con F1, G2 y H3. La suma de estas tres variables menor o igual a 1. Lo mismo con esta diagonal de 4 damas. Y así con todas las damas. Y con todas las diagonales, ¿vale? Llegando hasta incluso la diagonal grande. Toda esta diagonal en la que podemos colocar 8 damas, es decir, la suma de estas 8 casillas, menor o igual a 1. Y de nuevo continuando por aquí. Es decir, se tiene que cumplir que todas las diagonales, todas esas, tiene que ser menor o igual a 1. Pero de la misma forma que ocurre con esta diagonal, que es equivalente a la de la recta y igual a x, es decir, una recta creciente, se tiene que cumplir para las que son decrecientes, es decir, para este tipo de diagonales, ¿vale? Y se tiene que cumplir lo mismo, que tiene que ser menor o igual a 1 en cada una de esas diagonales, ¿vale? Eso hay que hacerlo con más cuidado y con bastante precaución de no comernos ni saltarnos ninguna, porque entonces el problema estaría mal, ¿vale? Entonces, una vez que colocamos todas esas restricciones de todas las diagonales, lo siguiente es programarlo. Para resolverlo, tenemos que hacer uso de algún tipo de programa o de software. Yo he utilizado GAMS, ¿vale? Que es un programa bastante bueno para la resolución de este tipo de problemas de programación matemática. Entonces, ¿qué cosas tenemos en este problema? Lo primero es definir cuáles son las variables, x y j, donde i va de 1 a 8, es decir, son todas las columnas, y la j son las filas, de a a h. Por tanto, hay 8 por 8, 64 variables, ¿vale? Lo siguiente que tenemos que definir son todas las restricciones. En primer lugar, obj, que es la función objetivo, que es la suma en i y en j de todas las variables, es decir, la suma de las 64 variables. Después tenemos que restringir lo que hemos dicho antes, ¿vale? Que ni en la misma vertical ni en la misma horizontal puede haber más de una dama. Por tanto, para cada una sumamos o bien en las filas o bien en las columnas. Y eso menor o igual a 1. Eso nos restringiría que no puede haber más de una dama ni en la misma fila ni en la misma columna. Y ahora todas estas lo que nos dicen son las restricciones de las diagonales, lo que hemos comentado hace un momento. Para G1 y para H2 menor o igual a 1. Para F1, G2, H3 menor o igual a 1. Y así con todas. Entonces, hasta llegar aquí, todo este grupo serían las diagonales que son crecientes. Y todas estas de abajo, las diagonales decrecientes. Estas serían todas nuestras restricciones del problema. Por lo tanto, una vez que está planteado, lo único que hay que hacer es resolverlo. Una vez resuelto, analizamos los resultados. En primer lugar, lo que vemos es que la variable z, es decir, la función objetivo, vale 8. Es decir, hay 8 damas máximo que podemos colocar en el tablero de esa forma. ¿Y en qué casillas? Pues aquí vemos los resultados. Tenemos que colocar una en A7, otra en B1, otra en C3, otra en D8, colocamos otra en E6, otra en F4, otra en G2 y otra en H5. Vamos a ver cómo queda. Una vez que tenemos los resultados, lo único que hacemos es colocarlas en un tablero. Como hemos dicho, A7, B1, C3, D8, E6, F4, G2 y H5. Vemos que con esta solución no hay ninguna dama en la misma fila ni en la misma columna. Todas están cada una en una diferente. Y también se cumple lo de las diagonales, ¿vale? No hay ninguna dama que esté en la misma diagonal que otra, tanto diagonal creciente como decreciente. Por tanto, esta es una solución. Sin embargo, creo que hay más soluciones, ¿vale? Creo que en total hay 12 soluciones diferentes de este tipo de problema. Sin embargo, el software solo da una. Las otras soluciones creo que son girando el tablero, ¿vale? Es decir, la que estaría, por ejemplo, en H5 pasaría a estar en E1, es decir, girar el tablero, rotarlo 90 grados. E igual que 90 grados, 180 y 270. Entonces obtendríamos de esta forma 4 soluciones. Y si simetrizamos el tablero, es decir, la que está aquí, la colocamos aquí, lo mismo. De la misma forma que podemos simetrizar desde aquí arriba. De ahí obtendríamos nuevas soluciones, ¿vale? Pero en general basta con una y vemos que se pueden colocar las 8 damas.